Hablamos ahora de solidaridad, de la generosidad que siempre demostramos los andaluces en temas de donaciones y trasplantes de órganos. Y nos vamos a quedar con la donación de médula, porque es un dato que nos ofrecían hace muy poquito, hace solo unos días. En los primeros 7 meses del año han aumentado un 20% el número de nuevos donantes. Está con nosotros Salvador Ollonarte, que es el director del Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla-Huelva y Banco de Tejido. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Salvador, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Mediodía. Parece mentira que haya aumentado algo como es la donación de médula, que yo creo que hasta hace poco confundíamos un poco lo que era exactamente la donación de médula. Nos sonaba más bien a la médula espinal más que a lo que es en sí la médula ósea, ¿no? Bueno, la médula ósea está en el centro de los huesos, huesos largos, huesos planos, y es un poco las células madre de las que se van a derivar todas las células sanguíneas, hematíes, plaquetas y leucocitos. Todo nuestro sistema de defensa viene de ahí, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de enfermedades hematológicas o oncohematológicas en los cuales la médula ósea se ve afectada y no tenemos más remedio que recurrir a quimioterapia, a diversos tipos de terapéutica. Y una de ellas es el trasplante de médula ósea. Bueno, pues nos vamos a detener y vamos a hablar un poquito de cómo se hace ese trasplante, quiénes pueden donar, en fin, de muchas cuestiones, pero lo primero es situarnos, Juan Carlos, como siempre, en los datos, en las cifras, para tener una referencia un poco más global del tema de la donación de médula. Sí, bueno, Mabel, hay que decir que somos generosos en Andalucía. Nos encontramos, en concreto en nuestra comunidad, en la cabeza en el número de donaciones de médula. Andalucía tiene un 44% más de donantes que la media española. La sensibilización es muy alta entre la población en general. De hecho, en la actualidad más de 30 millones de personas en todo el mundo son ya donantes de médula, a los que se añaden las más de 730.000 unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en todo el mundo. El donante idóneo, bueno, pues es una persona joven, sana, con una edad comprendida entre los 18 y los 35 años, y la probabilidad de que hoy encontremos un donante compatible de médula ósea, en caso de que lo necesitemos, o bien en nuestro país o bien en el registro mundial, está en torno al 90%. Me parece una cifra espectacular, porque estábamos hablando, y eso lo hemos comentado fuera de cámara, es que estamos hablando, decía Juan Carlos, de esos 30 millones de personas en el mundo, que cuando hablamos de donantes de médula ósea no nos centramos solo en lo que ocurre aquí en Andalucía, sino que estamos conectados con donantes de todo el mundo. Es decir, el programa REDMO, que empezó con la Fundación Carreras allá en el año 90-91, pues ha sido un programa que se ha mantenido. Lo que pasa que en el año 92, en el año 2012, se hizo como un plan nacional de donantes de médula ósea. Entonces, estos registros están conectados con el mundo. Entonces, a mí lo que me gustaría es dar la tranquilidad que en este momento somos más de 30 millones las personas que estamos en el registro de médula ósea. Es decir, en el momento, al año se pueden producir 700 o 800 búsquedas y os diría que más del 95% van a encontrar un donante en los primeros 30 días. No solo uno, sino van a encontrar varios donantes en los primeros 30 días. Es una cifra, desde luego, espectacular. ¿Por qué? Porque son 30 millones los donantes a los que podemos recurrir. Que no buscamos solamente aquí en Andalucía ni en España siquiera, sino que puede recurrir a donantes. Ustedes buscan los registros de donantes en todo el mundo. Vamos a hacer una cosa que probablemente le llame la atención, Salvador, porque va a ver su lugar de trabajo, pero desde la distancia, donde suele estar, porque allí está nuestro compañero en el Centro de Transfusión de Sevilla-Huelva, ya lo están viendo, está Rafa Vega. Rafa, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues estamos, como tú decías antes, en uno de esos lugares de generosidad, en uno de esos lugares de compartir, en ese centro de transfusión sanguínea. La actividad durante toda la mañana ha sido frenética porque teníamos muchos donantes, todavía queda alguno por aquí, como estamos viendo, armados de auténtica paciencia. Vienen aquí durante toda la mañana a realizar esas donaciones. Y bueno, queremos conocer un poquito cómo se trabaja aquí, cómo funcionan estos centros de transfusión sanguínea, y estamos con Manuel Marín, con el coordinador médico de este centro, al que agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta mañana. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que se hace aquí? Bueno, aquí fundamentalmente las personas vienen a donar sangre, a donar aféresis, plasma, plaquetas y a registrarse como posibles donantes de médula ósea. Nosotros tenemos un horario ininterrumpidamente desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche
e intentamos, bueno, abastecer a los hospitales fundamentalmente de sangre, que es nuestro trabajo fundamental, y bueno, sacar el tema de plaquetas y de plasma, como he dicho anteriormente, y somos un poco los intermediarios entre las personas que se quieren registrar como posibles donantes y lo que es el Banco Central, el Registro Donante Español de Donantes de Médula Ósea, RESMA. O sea que esto es como una especie de almacén de sangre, ¿no? El proceso arranca justo fuera de esta sala, en la recepción, entra el posible donante, llegan aquí a esta sala, ¿y cómo sería más o menos el proceso, arrancando por esta sala? Bueno, nosotros, efectivamente, como bien has dicho, el donante, la persona que quiere donar, el componente sanguíneo que sea, pues llega, se le toman los datos, se le toma su filiación, posteriormente él lee digamos, una pequeña encuesta donde es capaz de ver si puede donar, pasa al despacho médico donde se le hace el facultativo, le va a hacer una entrevista, le va a hacer la toma de tensión, se le hace posteriormente la prueba de la hemoglobina y ya pasará a donar lo que él venga a donar. Eso puede ser sangre, puede ser plasma o puede venir a registrarse como donante de médula ósea. Y posteriormente, una vez que la enfermería le hace la consiguiente extracción, pasa a la cafetería, se toma un refresco y, bueno, estamos hablando de un proceso que puede durar entre 15 y 20 minutos y se va tan contento y tan satisfecho de ayudar a una causa muy importante. Una de las cosas que tenemos que decir, que bueno, aquí viene mucha gente generosa, agradecemos eso, pero hay gente que no puede donar. Efectivamente, hay gente que no puede donar, son los menos, porque prácticamente lo que entendemos es que la persona que viene al centro de transfusión es una persona sana, pero obviamente hay personas que puntualmente no pueden donar, u otras que por haber tenido una enfermedad importante pues no van a poder donar en el resto de su vida, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que cualquier persona, y un poco a lo que se ha comentado, cualquier persona que tenga una enfermedad que él crea que a lo mejor no puede donar, que se pase por el centro de transfusión, porque a lo mejor resulta que personas que creen que no pueden donar sí pueden donar. En el caso de hipertensos o otras enfermedades que están tomando un tratamiento, ellos piensan que no pueden donar y cuando llegan aquí se dan cuenta, se enteran de que sí puede donar tomando su tratamiento. Ahí saben perfectamente quiénes sí y quiénes no. Sí. Y es importante tomarlo como centros de referencia, nuestros centros de transfusión, ¿verdad? Rafa, vamos a regresar contigo. Y además, una de las cosas... Sí, es verdad, que nuestra comunicación hoy cuesta un poquillo. Una vez que ya... Os oigo con un poquito de retardo. Bueno, decíamos que una de las cosas que se hace una vez que ya se ha dado ese ok, que se ha dado ese visto bueno, pues ya es pasar al donante a una de estas camillas en las que están nuestros amigos ahora aquí por la mañana. Vamos a, por ejemplo, a preguntar si os parece aquí, ¿cuál es tu nombre? Miguel. Miguel, ¿es la primera vez que has venido aquí? No, habitualmente vengo. No sé, llevaré 6, 7 más años seguramente. ¿Y por qué tomaste esa decisión de donar? Bueno, me parece un buen acto, solidario, también responsable con la ciudadanía. En fin, me parece un buen acto y de solidaridad con todos, vaya. Y cuéntanos un poquito, tú que eres una de las personas que vive este momento de la donación, de la extracción de sangre en tu caso, para que la gente que no lo haya hecho todavía, pues también que se anime. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que...? Bueno, pues sobre todo responsabilidad, ¿no? Una vez que dices, empiezas a donar sangre y tal, pues trata de mantener un estilo de vida más o menos sano, trata de venir más o menos regularmente. Hombre, yo además que he tenido una madre que ha sido enfermera, ya se ha jubilado, pero pues bueno, también está un poco ese peso de que sabes cómo se trabaja adentro, sabes, digamos, la responsabilidad, la conciencia que hay detrás de ese trabajo con la sangre, pues bueno, un poco también me empujó eso, ¿no? Y saber que contamos, al fin y al cabo, con una buena seguridad social en Andalucía, creo. Pues nada, felicidades por esa generosidad y felicidades también a todos los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en este centro, porque, como se suele decir el lema, dona sangre, dona vida, aquí empieza la vida. Ahí empieza la vida. Gracias, Rafa, volveremos contigo. Pero está precisamente el director de este centro, que me imagino que se siente orgulloso, ¿no?, de ver desde aquí, desde la distancia, el funcionamiento del centro. Sí, realmente trabajamos, es decir, lo que sí necesitamos todos los días es sangre y plaquetas,
con 5 días sin sangre y plaquetas, pues no podríamos abastecer pues un Virgen del Rocío o tantos hospitales como tenemos. Qué importante, ¿no? Esos donantes que van regularmente, ¿verdad? Eso es absolutamente imprescindible. Y nuestros donantes de sangre tienen información exhaustiva porque son donantes muy repetidores, ¿no? Vienen continuamente, vienen hasta 3 veces al año a donar durante varios años, como hemos visto en este caso. Y estos donantes van adquiriendo la información de la donación de médula ósea, ¿no? Es decir, cuando hablamos de donante de médula ósea, estamos hablando de una persona que está dispuesta a formar parte de un registro. Te van a hacer un pequeño análisis, debe ser una donación sosegada, pensada, reflexiva. Nunca hay prisa. Igual que a veces hacemos llamamientos de sangre para donar médula ósea o para hacerte donante del registro de médula ósea, nunca hay prisa. Y debe ser además una donación reflexiva, pausada, tranquila, porque no tenemos prisa. Qué importancia la del cordón umbilical, ¿verdad? Para Sí. el tema de la donación de médula. Esto ha cambiado espectacularmente también en los últimos tiempos. Es decir, nosotros en Andalucía, además de ser en este momento, nosotros hablamos mucho de cifras, pero para que te hagas una idea, nosotros tenemos 10.500 donantes de médula ósea por millón de población, cuando España puede estar, pues Madrid está en 5.000, Cataluña está en 6.000, nosotros estamos en 10.500 donantes de médula ósea por millón. Muchos. Es mucho, es mucho. Es decir, pero es que en la sangre de cordón umbilical, la sangre de cordón umbilical es una fuente de esas células madre de progenitores, ¿no? Es una fuente muy especial. Bueno, pues Andalucía tiene el segundo banco de sangre más grande del mundo. Detrás de Estados Unidos, si mal no Detrás recuerdo. de Estados Unidos y junto con Inglaterra, en Durham, el tercer banco de sangre más grande del mundo está en Andalucía. Digamos que estamos bien equipados. Absolutamente bien equipados. Es decir, nosotros tenemos en este momento, es decir, a nivel mundial hay unos 700.000 unidades de sangre de cordón umbilical congeladas, criopreservadas, y tenemos aproximadamente casi el 9-10% del total mundial en el Banco de Andalucía. Y es importante también que han ido aumentando también las donaciones de padres y madres, ¿verdad? Bien. Entonces, hoy cualquier paciente que tenga una enfermedad oncohematológica, sea leucemia, linfoma, mieloma u otras, ¿no?, similares, que necesita un soporte terapéutico de trasplante de médula ósea, sea porque lo encuentra en la familia, que tiene un 25%, en los hermanos, sea porque recurre al registro, sea porque recurre a la sangre de cordón umbilical, que es otra fuente, e incluso ahora están absolutamente de moda, digamos, o ahora mismo hay una herramienta terapéutica formidable que es el trasplante del padre o de la madre. Se llama haploidéntico, esto hace unos años era, digamos, una bomba inmunológica, pero hoy tenemos una serie de medicamentos y regímenes terapéuticos que permiten hacer Una bomba inmunológica, Sí, ¿por qué? Una bomba, porque hay de entrada, yo con mi padre o con mi madre comparto la mitad de los antígenos HLA. Claro. Entonces la otra mitad no los conozco. Pero hoy tenemos unos fármacos que nos permiten hacer con bastante seguridad este tipo de trasplante. ¿Qué quiere decir? Que entre el hermano compatible, el registro REDMO, la sangre de cordón umbilical o el tratamiento haploidéntico, que es el de tu padre y tu madre, todos los pacientes tienen una herramienta terapéutica cuando hay que llegar aquí. Porque cuidado, hay muchos que no tienen que llegar a esta fase de trasplante. Son muy pocos los que hay que llegar a esta fase. Porque antes se puede combatir desde otras Vamos a ser fórmulas, ¿no? sinceros, muchos se van a curar, pero también sabemos que para que nosotros podamos hacer un trasplante de médula ósea, esa enfermedad tiene que remitir, esa enfermedad tiene que desaparecer, llegamos luego, una persona tiene que estar totalmente sana cuando vamos a hacer esta quimioterapia tan intensiva, supraletal, y vamos a hacer un trasplante, y algunas de estas enfermedades son muy graves. Entonces, algunos enfermos no llegan ni siquiera a esa fase, desgraciadamente. Bien, es verdad que sí hay 5.000 leucemias, 10.000 linfomas, la gran mayoría de ellos remiten. Algunos se hacen autotrasplantes, otros se hacen alotrasplantes, emparentado o no emparentado. Quiero decir que en todos los casos hay herramienta terapéutica. Y esto es importante recordarlo, y por eso también hemos pedido a Salvador Ollonarte que estuviera con nosotros para darnos también ese mensaje de tranquilidad, que es muy importante, desde luego, para quien está sufriendo algún tipo de enfermedad de las que hemos citado antes dentro de su familia. Es decir, lo que nos alejamos mucho es de lo que llamamos donantes emotivos, porque además no cuidaría mi registro de donantes. Si yo estoy en un pueblecito, en una colectividad pequeña, estoy sometido a presión,
por emotividad me hago donante, bueno, pues puede ser que cuando haya pasado 1 año, 2 años, yo estoy ahí, me llamen y he perdido esa me hice donante por emotividad. No, hay que hacerse donante con tranquilidad, como un acto reflexivo. Es importante, no hay prisa. Probablemente, el ver ejemplos como el que vamos a ver ahora, porque desde luego han sido fundamentales para concienciar a muchísima gente, pero que cuando uno decide hacerse donante, que lo haga con cabeza, con tranquilidad y con cabeza, porque eso es una responsabilidad también muy importante. Salvador, gracias por haber estado con nosotros aquí en Canal Sur Televisión, en este Noticias Mediodía. Ahora lo que queremos es volver con Rafa Vega a ese centro de transfusión de Sevilla-Huelva que nos has mostrado. Rafa. Bueno, pues hemos subido una planta, pero han bajado unos cuantos grados centígrados la temperatura porque estamos en el área de hematología, que es donde llega esa sangre que habéis visto de los donantes y donde se conserva, donde se mantiene. Se hacen varias cosas más, vamos a preguntarlas ahora. Una especie de ese almacén de sangre. Y bueno, estamos con Maricruz Rodríguez, con la responsable de este área. Hemos dicho el almacén de la sangre, pero aquí hacéis muchas cosas más. Sí, realmente aquí se suben todas las donaciones de sangre total y de plasmaféresis de la zona de donación y aquí se procesan todas las muestras, las almacenamos y también las distribuimos a los diferentes servicios de transfusión. O sea, aquí hacéis un tratamiento de la sangre, de toda la sangre que va llegando hasta aquí. Digamos que la colocáis, la ubicáis como si fuera una especie de supermercado. Vais colocándola en cualquier sitio y luego ya hacéis esa distribución. Bueno, aquí lo que hacemos realmente, si quieres que te cuente el proceso en 1 minuto, primero empaquetamos las unidades de sangre total que llegan, las centrifugamos allí en la área de las centrífugas. Una vez que están centrifugadas se separan en los 3 componentes con unos fraccionadores automáticos que están aquí en esta zona. Ella está fraccionando un producto. Y una vez fraccionado el producto separamos 3 componentes. Por una parte el concentrado de hematíes, que lo filtramos y le quitamos los leucocitos residuales que tiene. Por otra parte tenemos los plasmas, que son aquellas unidades amarillas que hay, y finalmente los BAFI-CoA, a partir de los cuales se van a formar los pools de plaquetas. Entonces estos productos, una vez que estén todos los resultados de los análisis del laboratorio correctos y estén todos en el programa informático, nos permite etiquetarlos por la tarde y distribuirlas a partir de ese momento a los diferentes servicios hospitalarios de nuestra región y de Huelva y de Cádiz. Pues Maricruz Rodríguez, muchísimas gracias por esa explicación tan rápida, tan precisa y tan detallada. Bueno, para que sepamos más o menos cuál es ese proceso desde el origen, desde el donante, cuando lo hemos visto en nuestra anterior conexión, hasta que llega a la persona que lo necesita.